Muy buen día, mi amigo, mi amiga, para usted y su familia, donde quiera que se encuentre. La reflexión de hoy está basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 27 y del verso 21 al 25. Dice así: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Mis amados, el apóstol Pablo estaba en su ruta final de su trabajo en la obra del Señor. Era su último viaje misionero que él planeaba hacer, pero fue estorbado por los judíos que lo perseguían siempre, los mismos judíos que persiguieron a Jesús y crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. También perseguían al apóstol Pablo por predicar el evangelio que Cristo predicaba, por actuar de la forma en que Cristo actuaba, predicando el evangelio, sanando a los enfermos y predicando de la manera que Cristo predicaba, pues se puso también en contraste con la doctrina de los judíos, con las costumbres de los judíos, y por eso lo perseguían. Las mismas acusaciones que hacían contra Cristo, de que no guardaba la ley, eran las acusaciones que hacían contra Pablo, aunque Pablo predicaba el evangelio que Cristo mismo predicó. Bueno, lo cierto es que Pablo siempre deseó viajar a Roma, pero no en las circunstancias que ahora va para Roma, porque Pablo estuvo preso más de 2 años en Jerusalén, y el gobernador Félix lo mantenía preso ahí esperando que Pablo le ofreciera dinero por su libertad. Pero Pablo no estaba para sobornar a nadie. Los siervos de Dios no debemos de colaborar con los corruptos. Y Pablo no lo iba a hacer, sino que estaba esperando tener un justo juicio. Pero al final, como nadie se presentaba para defenderlo y los que lo acusaban seguían acusándolo, no tuvo más remedio que apelar al emperador César para ser llevado a Roma y que el emperador lo juzgara. Así que él apeló a César, y como apeló a César, lo entregaron entonces a una compañía del gobierno romano para que lo custodiara y lo llevaran preso hasta Roma. Así fue como Pablo fue entregado a un centurión llamado Julio, quien lo conducía hacia Roma. Estuvieron, desde que salieron de Jerusalén, tuvieron dificultades porque era tiempo de invierno y los viajes se hacían por mar. Así que navegaban con vientos contrarios, pero llegando a Creta, allí se embarcaron en una nave alejandrina, dice la historia, que los llevaría hasta Italia. Pablo les dijo: no es buen tiempo para que viajemos, pero no le hicieron caso, era un preso más, era simplemente la palabra de un preso contra la palabra de un centurión romano, y el capitán del barco no le hicieron caso y salieron de Creta, de la isla de Creta, rumbo a Italia.
Pero sucedió que cuando estaban ya dentro de, inmersos en el mar, se les vino encima una gran tormenta que parecía que la nave se iba a hundir, de tal manera que no pudieron controlar la nave y tuvieron que dejarse llevar por la corriente porque las velas fueron destrozadas por la tormenta. Así que la nave estuvieron 14 días y 14 noches peleando con aquella tormenta. Era algo terrible, día y noche peleando con la tormenta porque parecía que la nave se iba a hundir. No era fácil la situación, eran 276 personas dentro de un barco movido por remos, movido por velas. No eran los barcos como los barcos de hoy, con motores. No, eran barcos rústicos, movidos a remo y dirigidos por velas. Era un velero. 14 días, 14 noches, sin comer, sin dormir, tratando de sobrevivir en medio del mar, en medio de una tormenta en donde no veían sol ni luna, ni de día ni de noche, no veían estrellas. Algo terrible. Pero cuando todo parecía perdido, cuando todo parecía que ya no había esperanza para nada, en uno de esos momentos posiblemente que Pablo está orando en medio de la tormenta, en la oscuridad, se le presenta un ángel a Pablo y le dice: no temas, porque en los planes de Dios es que tú vas a llegar a Roma. En los planes de Dios es que tú le vas a hablar al gobernador, al emperador romano, a César. Es necesario que testifiques en Roma. En los planes de Dios está que tú vas a ir a evangelizar a los judíos que están en Roma y hablar a la gente de Roma acerca del evangelio. Todo parecía perdido, pero Dios estaba en control. Dios envía un ángel para que le dé la palabra de ánimo a Pablo. No quiero pasar por alto esto de la aparición de un ángel y hablarle a Pablo. La Biblia nos enseña que los ángeles son ministros. Y la palabra ministro significa servidor. ¿Servidor de quién? La Biblia dice que los ángeles sirven a Dios y sirven a la iglesia. Sirven a Dios porque obedecen las órdenes de Dios y van a hacer lo que Dios les manda. Sirven a la iglesia porque están para beneficio de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de un edificio. Estoy hablando del grupo de creyentes, del grupo de discípulos, seguidores de Jesucristo, que hacen la voluntad de Cristo, que dedican su vida para servir a Dios basado en el consejo de Dios que está en la Biblia. Esa es la iglesia de Cristo. Cristianos que están diseminados en el mundo entero. Chinos, blancos, y indígenas o hindúes, de todas las razas, de todos aquellos que creen en Jesucristo, es la iglesia del Señor. Y los ángeles están al servicio de la iglesia. Por eso dice el Salmo 34, verso 7, un texto muy importante para mí y para muchos cristianos. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese ángel le apareció a Pablo en la oscuridad de la noche, después de 14 días de naufragio, de estar batallando en medio del mar, ya casi sin esperanza. Ese ángel le aparece y le dice: no temas, Pablo, porque es necesario que llegues a Roma. En los planes de Dios es que tú vas a llegar a Roma. Y no temas porque no vas a perder la vida, ni los que van contigo van a perder la vida en este camino. Solamente se perderá la nave, se perderá el barco. Así que Pablo anima a las personas y les dice: tengan ánimo. Y después les dice: coman algo, porque ya llevan 14 días sin comer. 14 días en vigilia, sin comer y sin dormir. No era fácil la situación. Coman algo por su salud. Y así sucedió.
Pablo llegó a Roma. La nave se perdió, tuvieron que salir nadando, unos en pedazos de madera, otros nadando, y dieron en una isla que se llamaba Malta. Y después de ahí salieron para Italia y llegaron a Roma. Lo que le quiero decir con esto es que hay momentos difíciles en la vida en que nos vamos a sentir como que estamos en medio de una tormenta, en medio del mar y sin esperanza de vida. Pero Dios está en control. Para Dios no hay nada imposible. Dios no nos dijo que todo sería fácil, pero sí nos dijo: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por el fuego también estaré contigo. No dijo que no pasaríamos problemas, pero dijo que no nos dejaría solos. Dios está contigo, Dios está conmigo. No estamos solos, aunque estemos en medio de una tormenta, Dios está ahí para socorrernos, porque Dios tiene un propósito con mi vida y con su vida. Y es necesario que cumplamos el propósito de Dios, aunque tengamos que pasar por grandes tormentas. Mi amigo, mi hermano, no se desanime. Quizás usted se siente como en medio de la tormenta, como Pablo en el naufragio, en el custodio que llevaba rumbo a Roma. Iba como preso, pero Dios estaba con él. Dios está con usted. No se desanime, no se dé por vencido. Siga confiando en Dios. Recuerde, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Manténgase en el temor de Dios, que el ángel de Dios está con usted.